Olá, eu sou Catiúcia Sotomayor e este é o HF Notícias, sempre com informações relevantes sobre a hortifruticultura aqui no AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. Hoje o assunto são as novas tendências de consumo que podem beneficiar o setor de hortifruti, já que a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, declarou 2021 como o Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras. E com a pandemia, os cuidados com a saúde e a manutenção de hábitos saudáveis para fortalecer a imunidade ganharam ainda mais destaque. A conversa é com o oficial regional de nutrição da FAO para a América Latina e o Caribe, Israel Ríos Castillo, que fala com a gente diretamente do Panamá. Hola, bienvenido, gracias por esta chance de hablar con nosotros. Hola, muchísimas gracias. Un saludo a la teleaudiencia de AgroMais y sobre todo de HF Noticias por esta entrevista. Empecemos hablando de FAO, que declaró en el 2021 como el Año Internacional de las Frutas y Hortalizas. ¿Cuál es la razón y el propósito de esta elección? Muchísimas gracias de nuevo. El Año Internacional de las Frutas y Verduras fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019, considerando la importancia que tienen estos dos grupos de alimentos para la Agenda de Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones. La dimensión social, por el impacto que tiene el consumo de frutas y verduras en la salud, en ese mejoramiento del estado nutricional. También en su dimensión económica, porque a través del consumo de frutas y verduras también se puede contribuir a la economía de los pequeños y medianos productores de frutas y verduras, sobre todo del segmento de la agricultura familiar. Y por último, en su dimensión ambiental, porque sabemos que la producción de frutas y verduras también tiene un menor impacto en el deterioro de los recursos naturales, en el deterioro y la preservación de dichos recursos. Es decir, es amigable con el medio ambiente. Y estas son las tres razones por las cuales la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 2021 como el Año Internacional de las Frutas y Verduras, y la FAO, junto con otras agencias, la Organización Mundial de la Salud, están acompañando la celebración de este año a través de diversas actividades con los países miembros. Eso pasó antes de la pandemia, entonces. ¿Qué cambió con el COVID-19? Sí, precisamente la pandemia resalta la importancia que tiene la alimentación saludable para combatir esta terrible condición de salud. Uno de los primeros temores que se presentaron a raíz de la pandemia fue si el sistema alimentario podría seguir abasteciendo de alimentos. Vimos un sistema alimentario capaz de mantener la producción de alimentos, capaz de mantener los canales de distribución. Sin embargo, sí se vio afectado el tema de acceso por pérdidas de empleo, por cese laboral, y se puede decir que también se modificó los patrones de alimentación. Se pudo observar en varios países aumento de la oferta de productos no saludables, mucho temor entre la población, adquisición de alimentos enlatados, alimentos, por así decirlo, que se consumen en condición de emergencia. Sin embargo, la importancia que tiene este año internacional de las frutas y verduras, resaltando nuevamente ese aspecto nutricional, ese aspecto de salud, porque estos dos grupos de alimentos contienen gran cantidad de vitaminas, minerales, importante para mantener un sistema inmunológico, ese sistema de defensa en sus óptimas condiciones. Además, las frutas y verduras contienen fibra, que es otro nutriente esencial para la salud de nuestro sistema gastrointestinal. En fin, las frutas y verduras realmente pueden contribuir no solo a promover mejores patrones alimentarios, sino que en este contexto de pandemia también puede ayudar a mejorar ese sistema de defensa ante las enfermedades, y por lo tanto se resalta aún más la importancia de su consumo. Ahora, entre los objetivos de FAO para el desarrollo sostenible del sector hortofrutícola está el énfasis en el rol del agricultor familiar, como mencionaste. Sí, precisamente desde la FAO empleamos el enfoque de sistemas y hablamos entonces del sistema alimentario. Y
la comprensión de dicho sistema incluye los tres elementos principales del sistema alimentario: la cadena de suministro de alimentos, el ambiente alimentario y las conductas del consumidor. A nivel de la cadena de suministro de alimentos para el sector hortifrutícola, sería importante establecer estos mecanismos para promover la producción de frutas y verduras, incrementar la disponibilidad, la biodiversidad, tener algunos servicios desde las políticas públicas, desde los Estados miembros de los países, para permitir ese fortalecimiento del sector hortifrutícola. Estoy hablando de servicios, por ejemplo, para la producción, subsidios para la producción que se puedan tener y hacer que la disponibilidad de estos dos grupos de alimentos sean importantes. A nivel del ambiente alimentario, por supuesto, hacer que estén más accesibles y asequibles a la población para que las frutas y verduras estén al alcance de los consumidores. Y a nivel de las conductas de los consumidores, implementar estrategias como la de educación alimentaria y nutricional en las escuelas, en las comunidades, para que la comunidad entienda la importancia que tiene el consumo de frutas y verduras para su salud, cómo a través de adquirir frutas y verduras podemos mejorar ese estado de salud general, esa buena alimentación que muchas veces están contenidas en nuestras guías alimentarias basadas en alimentos. Brasil tiene un ejemplo hermosísimo de las guías alimentarias basadas en alimentos, en donde se da ese realce a la alimentación natural, la alimentación de verdad, ¿verdad? Los alimentos mínimamente procesados. Así, teniendo esos tres elementos del sistema alimentario, se pueden diseñar intervenciones para que ese pequeño productor encuentre un espacio idóneo para producir suficientes frutas y verduras, un ambiente alimentario para promover esas frutas y verduras y, por supuesto, que nuestros consumidores o nosotros podamos adquirirlos y consumirlos conociendo la importancia que tienen estos dos grupos de alimentos para la salud, para la economía de los países y también para la protección del medio ambiente. La investigación sobre las tendencias del consumidor revela un nuevo papel de las frutas y verduras en los alimentos. Aún así, como decías, una gran parte de la población mundial mantiene la ingesta por debajo de la media recomendada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hacer para cambiar eso? Sí, sí. Es importante recordar, las recomendaciones son 400 gramos de frutas y verduras al día. Eso se encuentran en aproximadamente 5 porciones. De hecho, existe un movimiento global y en Latinoamérica es muy fuerte, el movimiento 5 al día, que recomienda 5 porciones de frutas y verduras durante el día. ¿Cómo hacer que la población comprenda la importancia de este consumo? Pues hay diversas estrategias que podemos emplear, sobre todo a nivel de los consumidores, a nivel de las escuelas, a nivel de las comunidades, de los espacios públicos, para resaltar el valor nutricional que tienen las frutas y verduras, sobre todo a nivel de la salud de los individuos. Cada uno de esos colores brillantes en las frutas, en las hortalizas, en las verduras, el rojo, el naranja, representa para nuestro organismo vitaminas, representa antioxidantes que incluso son capaces de prevenir problemas relacionados con el cáncer. Y ahí es muy importante vincularlo con esas principales causas de muerte a nivel mundial. Antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud reporta las 10 principales causas de muerte y entre esas están muchas condiciones relacionadas a la mala alimentación. Están las enfermedades cardiovasculares, el infarto, aparece la diabetes, las enfermedades hipertensivas y varios tipos de cánceres que están relacionados con la mala alimentación. Muchas de esas condiciones tienen algo muy en común. Tienen la obesidad por una parte y los malos hábitos alimentarios, un consumo o un patrón alimentario alto en productos extremadamente procesados que tienen mayor aporte de sal, azúcares, grasas y que no están haciendo bien a la salud de los individuos. Llegar con esos mensajes a la población, por lo tanto, resultará necesario para que se comprenda la importancia del consumo de estos alimentos y a través de la integración en la comida, en la merienda, en nuestros hábitos alimentarios, podamos apoyar también el crecimiento económico del país, mejorando la economía de los pequeños agricultores, de la agricultura familiar, también
teniendo esa protección con el medio ambiente y sobre todo mejorando nuestro estado nutricional. Entonces, la desnutrición es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades. ¿Qué son los retos que limitan el aumento del consumo de frutas y verduras? Accesibilidad, disponibilidad, educación, competencia con alimentos procesados. Sí. Básicamente en los dos últimos componentes del sistema alimentario, en ese ambiente alimentario que actualmente podemos indicar o podemos señalar que existe a un ambiente alimentario que condiciona el consumo de productos no saludables, porque hay mucha publicidad, promoción, patrocinio, descuento de la comida no saludable. La FAO y las demás agencias de Naciones Unidas, la OPS, UNICEF, el Programa Mundial de Alimento y el FIDA, presentamos el año pasado el panorama de la inseguridad alimentaria y la malnutrición en América Latina y el Caribe, y justo uno de los análisis era este tipo de información. ¿Qué tan rezagados están algunos territorios con relación a la malnutrición? En términos generales, existen 47,7 millones de personas en América Latina que no lograrían acceder a suficientes alimentos, principalmente por el tema acceso a los alimentos. 260 millones de adultos presentan sobrepeso y 104,5 presentan obesidad. La desnutrición infantil, si bien hemos observado un descenso significativo para muchos países, aún existen bolsones de rezagos importantes en varios países y en varios territorios, y en Latinoamérica existen cerca de 5 millones de niños con retraso en el crecimiento o la desnutrición crónica. El sobrepeso en la infancia afecta a 3,9 millones de niños. Y en las escuelas se estima que entre el 20 y el 40% de los niños están presentando sobrepeso. Estos datos, ¿qué nos indica? Que el consumo de una dieta saludable no es el más adecuado. Por lo tanto, el consumo de las frutas y verduras tampoco está siendo el que recomendamos, como 5 porciones al día. Y por lo tanto debemos intervenir para promover su consumo. Mencionaste algo importante. Nosotros ya sabemos que gran parte del problema es el acceso, la capacidad de comprar o de adquirir estos alimentos. Existe otro indicador que le llamamos la inseguridad alimentaria experimentada a nivel de los hogares y que mide precisamente eso, la preocupación, la ansiedad por el tema alimentación, qué voy a colocar a la mesa, cómo lo voy a adquirir. Y en términos generales, 63 millones de personas en América Latina y el Caribe experimentan de alguna manera inseguridad alimentaria severa. En este grupo de personas, colocar un alimento en la mesa es un desafío día a día. Por lo tanto, allí algunas de las recomendaciones para mejorar eso serían intervenir a nivel de los programas y políticas de protección social. Un ejemplo son los programas de alimentación escolar, en donde se puede brindar un plato de comida saludable acorde a las guías alimentarias de cada país y donde las frutas y verduras sea uno de los componentes que se está entregando. Hemos visto varios ejemplos de bolsas de alimentación durante la pandemia. Estas bolsas también deberían incluir un criterio nutricional, es decir, hacer que las dietas saludables sean accesibles para la población beneficiaria. Incluir frutas y verduras representa un desafío importante porque estos dos grupos son rápidamente perecibles, se pueden deteriorar. Por lo tanto, necesitamos hacer esquemas de entrega, de abastecimiento más acotados para que no se deteriore y podamos disminuir los desperdicios de alimentos. Esas serían algunas de las recomendaciones. Por supuesto, implementar educación alimentaria y nutricional desde muy temprano en la vida, desde las escuelas, para que la opción a dieta saludable sea la principal opción de nuestra población. En el tema de la seguridad alimentaria, como decías, los productos frescos son más débiles, requieren más cuidados desde la producción hasta el comercio y una correcta higiene antes del consumo. ¿Cómo afrontar este reto? Sí, precisamente este grupo de alimentos es el que mayor pérdidas durante la producción experimenta, e incluso podemos observar en los supermercados que las formas de las frutas y verduras
tienden a ser la más hermosa, ¿no? Aquel tomate redondo, aquella zanahoria perfecta. Sin embargo, también salen de nuestra producción aquellas que tienen una forma no tan atractiva y por lo tanto necesitamos educar a la población también y a nuestros productores para evitar esa pérdida que se pueda dar en la cadena de suministro de alimentos y también los desperdicios que se puedan dar una vez hayan sido adquiridos en los hogares. A veces compramos de más o olvidamos que tenemos la lechuga en la nevera y se deteriora y termina en la basura. Se estima que entre el 20 y el 30% de los alimentos, frutas y verduras se pierden algún eslabón de la cadena del sistema alimentario y en nuestros hogares también puede ocurrir los desperdicios. Ese es un tema importantísimo porque con el dato de personas en hambre, 47,7 millones, con toda esta pérdida y desperdicio de frutas y verduras, pudiéramos combatir este otro flagelo de hambre y malnutrición que existe en nuestra región. Los cuidados de inocuidad son importantísimos, el lavado correcto, la preparación correcta. Hay unas recomendaciones de la OMS muy importantes que se deben seguir en donde se recomienda no colocar los alimentos que se van a consumir crudos juntos con alimentos que van a ser consumidos de forma cocida para evitar la contaminación cruzada. Bueno, por supuesto, toda la higiene, los alimentos que van a ser preparados de manera cocida deben estar bien cocidos para que evitemos una enfermedad transmitida por los alimentos. En síntesis, pues tiene mayor cuidado este grupo de alimentos en términos de que pueden dañarse más rápido, pero podemos incluir algunas recomendaciones muy sencillas para hacer que el consumo de frutas y verduras sea el adecuado, hacer esquemas de compras semanales, hacer algunos cambios o ajustes para evitar sobre todo las pérdidas y desperdicio de los alimentos en estos grupos de alimentos. Cambio. Sí, la reducción del desperdicio y pérdida de alimentos y la promoción de la sostenibilidad en la cadena productiva también son puntos de reflexión. Sigue la cuestión de los alimentos imperfectos, que no son tan bonitos, pero que son perfectamente sanos y acaban descartándose por su apariencia. ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Asociaciones público-privadas, inversiones en innovación, tecnología. Ujú. Hay varios puntos de entrada para mejorar las pérdidas y desperdicios a través de donaciones de los bancos de alimentos, a los instancias que tienen programas basados en entregas de alimentos como los orfanatos, las escuelas, los hospitales, es decir, encontrar una forma de hacer que estos alimentos tengan utilidad y cumplan su rol de nutrir a las personas. Quería mencionar también, a propósito de esta terrible situación de obesidad, Latinoamérica antes de la pandemia ya enfrentaba una pandemia por obesidad que está ocasionando grandes pérdidas de personas en vida productiva debido a infarto, debido a cáncer, debido a diabetes, y en donde la mala alimentación es una característica. En este caso, pues las frutas y verduras nos dan una opción saludable de incluir nutrientes, de incluir vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, agua, a la vez que nos permite reducir ese consumo excesivo de calorías o de energía que terminan siendo almacenados en forma de grasa en nuestro cuerpo y que es precisamente la definición de la obesidad, una acumulación excesiva de grasa corporal que termina siendo un riesgo para la salud. Por lo tanto, de nuevo, las frutas y verduras son un aliado en nuestros planes de alimentación saludable. No es dejar de comer, es comer saludable y hacer esos pequeños cambios, incorporar frutas y verduras a nuestra dieta para tener una alimentación saludable y también para lograr un peso o un estado nutricional saludable. Israel FAO desarrolló una forma de identificar los beneficios de cada producto por colores. ¿Cómo es esta distribución? Sí, sí. Hacía mención antes del aporte nutricional que tienen las frutas y verduras, sobre todo esas que tienen colores brillantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los tonos desde el rojo, naranja y amarillo son pigmentos que le dan ese color al alimento, pero que para nosotros representan
ejemplo, la provitamina A, esos son carotenoides y que tienen funciones específicas. ¿Sabías tú que, por ejemplo, en la mácula de nuestro ojo, en la parte más profunda de nuestro globo ocular, se acumula un pigmento que se llama luteína y también la zeaxantina? Y estos dos nutrientes están en escasos grupos de alimentos, sobre todo están en las frutas y verduras de color naranja, rojo y amarillo intenso. En el licopeno que está presente en los alimentos de color rojo, como el tomate y como los pimientos rojos, pues ese licopeno tiene otras funciones para prevenir incluso el cáncer de próstata en los caballeros. La zanahoria es rica en vitamina A, en provitamina A, en fin, una serie de propiedades asociadas a los colores de los alimentos, y muchas veces lo que hacemos con las guías alimentarias es recomendar el consumo de frutas y verduras, sobre todo de aquellas que tienen unos colores intensos, llamativos, porque esos aportan vitaminas y antioxidantes a nuestro cuerpo, capaz de hacerle hábil para combatir otras enfermedades como el cáncer, como la ceguera, en el caso de la luteína y la zeaxantina, el cáncer de próstata en el caso del licopeno. Además de que hay varios grupos de alimentos que, como por ejemplo los de color verde, son ricos en folatos, son ricos en hierro, que también pueden ayudar a prevenir otras enfermedades. Entonces es bien importante prestar atención a esos colores y ofrecerlos en la dieta, sobre todo de nuestros niños, de nuestros grupos más vulnerables a la malnutrición. Es una recomendación general, pero sobre todo en estos grupos de niños pequeños, mujeres embarazadas, madres lactantes, para que su nutrición sea la más óptima. Y la adopción de alimentos de origen vegetal en lugar de proteínas animales es una tendencia creciente. ¿Cómo es la demanda actual en este mercado? ¿O no hay necesidad de hacer esta troca? Bueno, son estilos de vidas diferentes, y que también tienen su valor o importancia. Las dietas veganas o la pesca pesquetariana o la ovo lacto vegetariana, en donde el consumo de frutas, verduras y alimentos de origen vegetal es favorecido. En términos generales, pues las recomendaciones de la FAO siempre han sido tener una dieta con una diversidad mayor, amplia, sobre todo en los grupos de mayor vulnerabilidad o donde la nutrición es sumamente crítica, por ejemplo, durante el embarazo, durante la lactancia materna, durante los 2 primeros años de vida, en donde necesitamos asegurar que los nutrientes en su cantidad y en su calidad correcta lleguen a estos grupos de personas. En los niños de edad escolar también, y por supuesto reconocer que en esta forma de alimentación basadas en plantas, pues también encontramos herramientas para combatir problemas como la obesidad y la malnutrición. En general, la recomendación es una dieta diversificada. Todas nuestras guías alimentarias, incluyendo la de Brasil, la del resto de los países, recomiendan consumir de todos los grupos de alimentos, en especial alimentos mínimamente procesados en natura, que puedan aportar la mayor cantidad de nutrientes para que nuestro cuerpo esté saludable. Y se puede garantizar que la importancia del sector hortofrutícola va más allá del tema nutricional, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios para el medio ambiente y la economía? Definitivamente, desde la FAO también estamos, bueno, junto con dietas saludables, a veces también hablamos de las dietas sostenibles. Hace pocos años atrás se publicó la serie Eat Lancet sobre dietas sostenibles y se hacía un análisis de los productos o los rubros, cultivos que menor impacto tienen en el medio ambiente en términos de, bueno, pérdida de la nutrición de los suelos, uso de agua, y lo que se observó fue precisamente que las frutas, las verduras, las dietas basadas en plantas
tienen un menor impacto en el medio ambiente. El sector hortícola tiene un rol importantísimo en este año internacional y en la alimentación y en el sistema alimentario. Realmente pueden hacer la diferencia en la sostenibilidad medioambiental a través de producción de alimentos saludables como las frutas y verduras, pueden contribuir al crecimiento económico, sobre todo de estas familias de pequeños y medianos agricultores. Nosotros también hablamos de la importancia que tiene el sector hortícola para la adquisición de los alimentos saludables en los programas públicos como la alimentación escolar, las compras públicas o directas del agricultor familiar para abastecer estos programas de alimentación escolar, para abastecer los programas de alimentación en hospitales, en escuelas, en asilos, en servicios militares. Yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad para el sector hortícola de insertarse en estas dinámicas de adquisición pública, y nuestras recomendaciones a los gobiernos es cada vez más incrementar ese aporte o esa adquisición de alimentos desde la agricultura familiar, porque tiene beneficios. Podemos adquirir alimentos frescos, saludables, nutritivos, a bajo costo, hacer que las dietas que se van a ofrecer en estos programas sea la más adecuada, sea la que esté alineada con las guías alimentarias basadas en alimentos. En síntesis, sí, el rol es importantísimo, contribuyen a la economía, contribuyen a la preservación de los recursos naturales y sobre todo contribuyen a esa mejora del estado nutricional y de salud general de la población. Perfecto, gracias por participar con nosotros. Israel Ríos Castillo, oficial regional de nutrición de la FAO para América Latina y el Caribe. Sea siempre bienvenido. Muchísimas gracias. No HF Notícias de hoje, nós falamos sobre as novas tendências de consumo que podem beneficiar o setor de hortifruti em 2021, definido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura como o Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras. Você pode rever esta e outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Continue com a programação do AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. Obrigada pela companhia. A gente se vê.